siendo acuchillados muchos de ellos en la refriega. El condestable, enterado del suceso, decide esta vez llevarse a sus protegidos más lejos con el fin de que la distancia pudiera templar los ánimos. Al más puro estilo mafioso o de los clanes del narcotráfico actual, los Trapera, crecidos por sus triunfos y dueños absolutos de la situación, aumentan la tiranía sobre Úbeda y empiezan a monopolizar todo. El panorama era tan insufrible para los ubetenses que Diego Hernández de Molina, miembro de otra familia nobiliaria menor, arma a su gente y se levanta contra los opresores, volviendo a convertirse las calles en campo de batalla. Así las cosas, con la situación fuera de control, el adelantado de Andalucía, Pere Afán de Ribera, decide acudir con sus tropas para intentar poner orden. Parece ser que su actuación es enérgica. Dicta una serie de disposiciones entre las que se prohíbe bajo pena de muerte la reunión de más de 4 hidalgos. Sin embargo, los Trapera desafían su autoridad y bajo el pretexto de fundar una cofradía se reúnen en la iglesia de San Pablo. Con esta treta pretendían continuar sus maquinaciones. De hecho, las reuniones empiezan a tener lugar en dicho templo, que, repetimos, amén de recinto religioso, hacía las veces de ayuntamiento en esta época. No debía ser nada lerdo el señor Afán de Ribera, pues enterado de la conspiración, irrumpe en la iglesia con su gente de armas, sorprendiendo a los congregados. Al principal cabecilla lo detiene, y sin más trámite lo manda ejecutar en el cadalso. Las ejecuciones tenían lugar en la plaza del Mercado, hoy 1 de mayo, y dependiendo del estatus del reo, podían ser por ahorcamiento, degollamiento o asaetamiento. En este caso, por tratarse de un noble, le corresponde el hacha del verdugo, así que es razonable pensar que la cabeza del capo de los Trapera rodara por el cadalso de un certero tajo a la vista de un embelesado y nutrido público. El adelantado no solamente castiga con severidad al resto del clan, sino que abole para siempre el apellido Trapera y lo sustituye por el de Alcázar. Hecho esto, devuelve a los Aranda sus posesiones, restituyendo su nombre y posición. Con estas medidas se pone fin, por un tiempo corto, como veremos, a los enfrentamientos entre Arandas y Traperas. Tan corto fue ese tiempo que no bien empezó la ciudad a recuperar el pulso cuando surgieron otros 2 bandos en disputa. Si el mal nobiliario era un problema endémico en todo el reino, en Úbeda estos desórdenes alcanzaban cotas realmente alarmantes. Apenas salía la localidad de una miniguerra civil cuando estallaba otra, fuera con los mismos o con otros protagonistas. En esta ocasión los apellidos en liza van a ser los Cueva y los Molina. Estos últimos, los Molina, van a capitalizar la derrota de los Trapera, de los que eran enemigos declarados, y van a ocupar su puesto en el Alcázar con su cabecilla al frente, Diego Hernández de Molina. En su contra, el clan de los Cueva, con Gil Martínez Cueva acaudillando a su gente. En realidad, solo cambian los linajes y los rostros, porque el escenario sigue siendo el mismo. En medio, siempre el pueblo, sufrido y desgraciado, no solo extenuado por el trabajo y los impuestos, sino por el ambiente bélico que las élites desatan continuamente y que de alguna manera siempre termina afectándoles, pues la gran mayoría mantiene lazos clientelares con unos y otros. Las posibles represalias, los destrozos en la ciudad y en los campos, la paralización de la economía, el estado de tensión, las alternancias de poder, sumen a los habitantes de Úbeda en la congoja y la ruina. Según Alfredo Cazabán, los Aranda terminaron por abandonar la ciudad y los Cueva eran en realidad los mismos Trapera pero con el apellido cambiado. La facción de los Molina fue también amparada por el adelantado Pere Afán de Ribera, cuando los Trapera expulsaron a los Aranda. Arandas y Molinas eran por tanto aliados. Aparte de su jefe, el citado Diego Hernández, estaban al servicio del adelantado otros miembros de la familia como Pero Hernández de Molina, Antón Ruiz de Molina y Gonzalo Hernández de Molina. Al parecer, todos ellos fueron esforzados guerreros en la lucha contra el moro y eficaces gobernadores de la ciudad. El conflicto entre Cuevas y Molinas no se resolverá hasta la época del emperador Carlos V, más de un siglo después.
Incluso cuando el Alcázar sea demolido a comienzos del XVI, el enfrentamiento seguirá coleando unos años más, hasta que la autoridad real vaya poco a poco asentándose en todo el reino de Castilla y poniendo fin a estas rémoras medievales. A pesar del ambiente bélico que se vive en Úbeda, el rey Enrique III confirmará todas las mercedes y privilegios otorgados por los Trastámara anteriores. Y es que, quitando esa costumbre tan ubetense que tiene su nobleza de matarse entre sí, cuando había que enfrentar a los musulmanes o defender alguna plaza, acudían en el acto y se comportaban como tropa aguerrida, dejándose la vida si era necesario en el campo de batalla. Era gente dura, curtida en la frontera desde muchas generaciones atrás. Los reyes debían hacer equilibrios para no levantar suspicacias entre aquella aristocracia orgullosa, siempre dispuesta a la rebelión, celosa de su posición y con gran capacidad de movilizar recursos para armar una hueste. El soberano tiene que moverse con cuidado entre toda esta gente, tratando de no soliviantarles, pero sin dejar de asentar su autoridad, una autoridad a veces tan frágil que bastaba un mal gesto del monarca, el mero intento de hacer cumplir un decreto para provocar el levantamiento de una parte de los aristócratas si se veían afectados de alguna forma. Aparte de esto, a los reyes Trastámara no se les olvidaba la deuda contraída con Úbeda cuando sus caballeros apoyaron al primer Enrique, o sea, Enrique II, en la guerra contra su hermanastro Pedro y éste la arrasó como ya hemos contado. Por tanto, Enrique III confirma privilegios y, mal que le pese, deja que los nobles arreglen sus asuntos espada en mano. El doliente muere el 25 de diciembre, día de Navidad de 1406, dejando como albacea al ubetense condestable Ruy López Dávalos. Hay un suceso que se produce unos años antes de la muerte del rey y que afectará de manera muy significativa a la vida espiritual de la población, que ha llegado por otra parte prácticamente incólume hasta nuestros días. Nos referimos a la erección del santuario de la Virgen de Guadalupe, la que habría de convertirse en la patrona de la ciudad andando el tiempo. Cuenta la leyenda que el domingo 8 de septiembre de 1381, un labrador llamado Juan Martínez encuentra junto a un arroyo situado en el paraje del Gabellar, próximo a la aldea de Santa Eulalia, una pequeña imagen de la Virgen con su hijo en brazos. Esta imagen, a decir de la leyenda, fue tallada por el mismísimo evangelista San Lucas. Pues bien, el hombre lleva la imagen repetidas veces a Úbeda, pero una vez en la ciudad, la talla desaparece una y otra vez, volviendo a aparecer en el paraje original del Gabellar. Los vecinos de Úbeda llegan a la conclusión de que la Virgen pretende dar un mensaje, la construcción de una ermita en aquel lugar. Juan Pascual, sin embargo, ofrece una versión que, si bien en esencia es parecida, es algo menos alambicada. Enterado el obispo don Nicolás de Viedma de los supuestos prodigios que se están produciendo en Úbeda a consecuencia de la aparición de una imagen de la Virgen, comisiona a don Lorente Pérez, que era tesorero de la Colegial de Santa María, para que averigüe qué está ocurriendo. Se manda traer la imagen a la ciudad y años más tarde, el 15 de mayo de 1446, los regidores hacen escritura de la autenticidad de la aparición. En 1704, es decir, más de 400 años después del suceso, Diego Espinosa de los Monteros hace un relato imaginario del momento de la aparición de la imagen, añadiendo, como suele, elementos fantasiosos para idealizar la narración. Vamos a reproducirlo, aunque solo sea por recrearnos en una de las leyendas más arraigadas de la cultura obetense. Era labrador de un cortijo situado en el arroyo que hay más allá de Santa Eulalia, un hombre llamado Juan Martínez de Gavillar, por los años de 1381. El domingo 7 de septiembre, a la caída de la tarde, salió del cortijo a recoger sus vacas y sorprendióle sobremanera que le llamaba por su nombre una voz que no pudo ver de dónde salía. Maravillado y absorto quedó aún más cuando vio que su ganado se acercaba guiado por un hombre que desapareció como por encanto al llegar a cierta distancia. Retiróse a descansar y, como extraños ruidos le arrebataron el sueño, salió al campo viendo con asombro 3 luces en los sitios donde el día anterior había escuchado las misteriosas voces. Marchó al día siguiente al fantástico lugar y, cavando un buen rato, tropezó en una campana debajo de la cual se cobijaba una pequeña imagen de la Virgen, de 1/4 de altura, sentada, teniendo a su hijo en la mano izquierda.
Supónese que allí fue ocultada por los cristianos al verificarse la irrupción africana, pues cosas muy parecidas han ocurrido en otras poblaciones donde los objetos de culto católico se ocultaban de algún modo al furor de los enemigos de la religión cristiana. Cundida la noticia del milagro por la ciudad, se dio cuenta de él al reverendo obispo de esta diócesis, don Nicolás de Viedma, quien ordenó al juez eclesiástico de la ciudad de Úbeda lo que expresa su mandamiento. Dice Alfredo Cazabán en sus apuntes sobre la historia de Úbeda que mientras quedaba la imagen en la colegial de Santa María a modo de depósito, se construye en brevísimo tiempo una pequeña ermita en el lugar de la aparición, quedando como ermitaño el mismo Juan Martínez que la descubrió. El recinto poco a poco se fue ampliando a medida que aumentaba la devoción entre los ubetenses y otras gentes del entorno. En cuanto al nombre de Gabellar, continúa Cazabán, hay dos versiones distintas. Una derivaría del segundo apellido del labrador Juan Martínez, que sería en este caso Gavillar, y otra hace referencia al nombre del arroyo donde apareció la Virgen, que se conocería en aquel tiempo de esa manera. La advocación de la Virgen con Guadalupe también es confusa, y apunta el mismo historiador, siguiendo al fantasioso Espinosa de los Monteros, a la existencia en esa época de un fraile oriundo de la iglesia de Guadalupe en Extremadura, el cual predicó un sermón en honor de la Virgen refiriéndose a ella con el nombre de Guadalupe. En fin, valgan estas breves notas para señalar el suceso que tan profundamente arraigaría en el sentir popular. Fue pronto costumbre entre los ubetenses la de traer la imagen de la Virgen de Guadalupe a la ciudad desde su santuario cuando sobrevenía alguna calamidad, fueran sequías y temporales que arruinaban las cosechas, epidemias o cosas por el estilo, de tal manera que el pueblo, con el mandamiento oficial del concejo, se encomendaba su protección para que les hiciera merced y detuviera los males. Esto sucedía ya a mediados del siglo XV. No sería, sin embargo, hasta 1615 cuando la Virgen de Guadalupe es proclamada patrona de la ciudad. No nos detendremos sobre la historia de la famosa romería que se realiza todos los años entre la aldea de Santa Eulalia y Úbeda para traer la talla durante los meses de primavera y verano, pues requeriría sin duda un monográfico. Hay, no obstante, una nutrida documentación publicada al respecto en revistas y archivos, tanto en soporte de papel como digital para los interesados. De hecho, traigo a la memoria la desaparecida revista Gabellar que impregnó la vida cultural ubetense durante las últimas décadas del pasado siglo hasta su desaparición en 2004. Es muy interesante asomarse a sus páginas de vez en cuando para conocer el ambiente intelectual del momento que aquellos autores dejaron plasmado en sus artículos mensuales. Por supuesto, sin olvidar otras publicaciones de no menos calidad como la revista Úbeda o Ibiut. La historia nos llama, así que continuemos tras su pista ahora que acabamos de asomarnos a un nuevo siglo. Hemos dejado al desdichado Enrique III el Doliente muerto y enterrado a finales de 1406. No dejó de hacer el monarca, pese a su juventud, el primer deber al que todo rey es obligado, que es el de tener un heredero. El problema era que su hijo Juan tenía solo 2 años cuando murió su padre el rey. Precavido, Enrique estableció en su testamento que tras su fallecimiento la regencia corriera a cargo de su esposa, la madre del pequeño Catalina de Lancaster, y de su hermano Fernando. Las desavenencias entre ambos regentes, como siempre instigadas por la nobleza, no tardaron en aparecer, y en esta ocasión, sabiamente, en lugar de recurrir a la guerra, acuerdan dividir la gobernación del reino en 2 zonas, una para cada uno. A nosotros nos interesa la parte correspondiente a Fernando, que se extiende desde la sierra de Guadarrama hasta el reino nazarí de Granada. Úbeda, como es lógico, queda dentro de esta demarcación. Los granadinos, oliendo la debilidad de los castellanos, amenazan, como manda la tradición en situaciones semejantes, con emprender las hostilidades, lo cual aprovechará el regente Fernando para concentrar al ejército castellano y continuar la guerra contra el moro que dejara en suspenso su sobrino Enrique III. La llamada a las armas es también un buen motivo para que cesen las disputas nobiliarias que estaban desgarrando el reino, como hemos visto en ciudades como Úbeda, porque no hay nada más eficaz que una buena campaña contra el enemigo ancestral para que se hagan las treguas y se marche contento a la batalla. Anduvo listo Fernando en aquella ocasión,
pues de un plumazo conseguirá avances importantes, aunque por el camino haya que lamentar ciertos descalabros. Esbocemos algunos de estos lances antes de finalizar nuestro capítulo. En el mes de agosto de 1407,